Muy buenos días, hermanos. Amén. Gloria sea a nuestro Padre Celestial que nos da esta oportunidad una vez más en este, si no estoy equivocado, segundo domingo de este año 2021. Bendito sea Dios que nos da esta bendición grande de poder congregarnos, poder darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Hoy nos ocupa el tiempo un tema importante, un tema, no sé si usted ya lo ha estudiado, lo ha leído, lo ha estudiado o lo ha escuchado de algún ministro de la palabra de Dios. Si no, pues hoy vamos a hablar de David, es el tema, David y Mefiboset. David y Mefiboset. ¿Quién era, hermanos, Mefiboset? El texto base que tenemos, o el capítulo base que tenemos, es en el segundo libro de Samuel, al cual invito a que ustedes busquen en su Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Dice la Escritura así, hermanos. Dijo David, verso 1, segundo de Samuel 9, versión Reina Valera, revisión 60. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, note el versículo 7, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraban Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. ¿Quién era Saúl? ¿Quién era David? ¿Quién era Jonatán? ¿Y quién es Mefiboset? Pues nada menos, hermanos, que Saúl era el rey de Israel. Sin embargo, porque este personaje llamado Saúl había prevaricado, había desobedecido las órdenes de Dios, de tal manera que había actuado de acuerdo a lo que a él le parecía. Quizá no había leído o quizá no había escuchado de algún sacerdote
lo que le había pasado a Nadab y Abiú. Entonces, este personaje que sale a relucir, hermanos, Saúl, desobedece a Dios, y no en una ocasión, en varias ocasiones, él pone su voluntad antes que la mandada por Dios. De tal manera que Dios tiene que rechazarlo. El acontecimiento, uno de los últimos acontecimientos que veo en la Escritura, es que Saúl, cuando ya Dios lo ha desechado, ya no le respondía a Dios, entonces consulta con esta adivina de Endor, se disfraza y va y consulta a esta adivina allá en este lugar llamado Endor, disfrazado. Entonces eso ofende a Dios, puesto que Dios había mandado que todos los adivinos, magos, encantadores, fueran erradicados del pueblo de Israel. Pero sin embargo, por ahí estaba una mujer escondida, la adivina de Endor, y Saúl desobedece y va y consulta el por qué no había ya Dios dado respuesta a sus peticiones. Y usted sabe la historia, ese es Saúl, pero Saúl tenía un hijo y era Jonatán. Cuando Saúl escucha de Samuel ya muerto, a través de esta adivina, que ya Dios lo había rechazado, entonces ya se había procurado Dios un varón conforme a su corazón. Y sale a relucir, hermanos, en esta historia, el David, el muchacho. Entonces, David, por orden de Dios, es ungido, pero no aceptaba Saúl esto. Por lo tanto, hermanos, es perseguido. Procuraba la vida de David, este rey llamado Saúl. Le quería quitar la vida. De tal manera que David hace una buena amistad con el hijo de Saúl. Y es donde sale a relucir este personaje llamado Jonatán. Jonatán se hace un amigo muy fuerte, muy fraterno con David, de tal manera que hacen un pacto. Y le dice David a Jonatán que le ayude a saber las intenciones de su papá, porque venía la luna nueva y deberían sentarse a la mesa a comer, y una serie de convenios que hace Jonatán con David. Entonces Jonatán le pide a David: una cosa te pido, dentro del convenio, dentro del pacto que estaban haciendo, es que tú ayudes a preservar a mi generación, a mi descendencia. No le hagas daño, porque ya Jonatán sabía que el próximo rey no iba a ser Jonatán, sino iba a ser David, por orden de Dios. Entonces le pide una petición, valga la redundancia, muy sutil, muy sabia, Jonatán a David: preserva a mi familia, a mis descendientes, no les hagas daño. En otras palabras, cuando ya seas rey, cuídalos a ellos. Entonces, sabemos la historia, Saúl muere, y Jonatán también, el hijo, y queda David, pero David no sabía acerca de este hombre llamado Mefiboset. Por eso el tema, hermanos, David y Mefiboset. El asunto, hermanos, es que del versículo 1 al versículo 3, dice la Escritura nuevamente en segundo libro de Samuel, capítulo 9, versos 1 al verso 3, dice: y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Por eso, David recuerda el pacto que había hecho con Jonatán, el hijo de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán, el pacto que había, porque se habían ayudado mutuamente. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. David y Jonatán, ya mencionamos, habían hecho un pacto, según el primer libro, no lo vamos a leer, solo lo cito como referencia. Habían hecho un pacto en el primer libro de Samuel, capítulo 20. Ahí está escrito lo que yo les acabo de narrar a ustedes. Por lo tanto, David, cuando ya fuera rey, debía tener misericordia de la casa de Jonatán. Aquí hay una amistad muy estrecha, hermanos. Una amistad que, aunque ya Jonatán había muerto, bien podía, hermanos,
el rey David ejercer su autoridad, porque así lo mandaba la ley, de acabar. Esa era la ley, era la costumbre, era lo que se hacía allí en esas tierras. Si un rey perdía, se le quitaba todas las tierras, todos los bienes, y a la familia de ese rey deberían erradicarla, eliminarla. No debería quedar ni uno. Por eso, este personaje que sale en la escritura, Mefiboset, que es lisiado, dice la Biblia, según la escritura, hermanos, según comentarios también, es que cuando una mujer sabe que ya Saúl y Jonatán han muerto, toma a este niño, a Mefiboset, en sus brazos y huye. Pero en su huida se le cae, entonces es donde este Mefiboset queda lisiado de ambas piernas. Entonces corre con este niño en sus brazos, esta nodriza, esta mujer, y huyendo, porque la regla, la ley o la costumbre era, tiene que morir también Mefiboset. Todos los descendientes de Jonatán, todos los descendientes de Saúl deben ser su vida quitada de sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, temen y se esconde esta mujer, esta nodriza, llevándose al hijo de Jonatán, el amigo de David. Y Mefiboset ahí crece, hermanos, lisiado. Pero David no ejerce su autoridad como rey, como era la costumbre, sino que pregunta a este personaje, este siervo que había sido siervo de Saúl, le dice: ¿hay alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y Siba sí sabía que se había preservado la vida de un descendiente de Saúl, es decir, un nieto. Y lo tenían escondido, pero lisiado. ¿Qué podía tener, hermanos, este Mefiboset si no podía trabajar? No podía desempeñar las labores de un hombre común y corriente, de un hombre como tú y como yo, que estuviera sano para poder levantarse. Sin embargo, había sido criado por esta nodriza, de la cual no se da el nombre, pero, o no lo recuerdo, y David se acuerda: ¿hay alguno? Y Siba dice: sí, es Mefiboset, ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Pero lo que sale aquí, hermanos, a relucir es que David se acuerda. ¿Quién era testigo de esto? Nadie, solamente Dios. Pero sin embargo, David ejerce su palabra, de que tiene validez la palabra, y hace esta pregunta por eso a este hombre llamado Siba. Pues bien, hermanos, del verso 4 al versículo 7, estamos en el segundo libro, capítulo 4, versículos 4 al 7, del capítulo 9. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: ¿Mefiboset? Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo, la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, cuando los enviados de Siba, el ex siervo de Saúl, acata la orden de David para ir a llamar a Mefiboset para traerlo ante David? ¿Se imaginan ustedes a este personaje Mefiboset lisiado cuando oye que tocan a la puerta? ¿Quién será? ¿Quién será? Porque el temor lo había invadido. Por eso Siba tenía que estar escondido. Por eso Mefiboset debía estar escondido, porque si el rey sabía, que era costumbre, debería morir inmediatamente este hombre llamado Mefiboset. Pero por temor está escondido, y de pronto escucha que tocan,
y son los enviados del rey. ¿Qué habrá sentido emocionalmente Mefiboset? Un hombre pobre. Si usted checa, hermanos, ¿qué significa Lodebar? Lodebar significa lugar sin pastos. Y sumando a esto, el nombre de Mefiboset significa el que esparce vergüenza. No solamente su nombre significa esto, sino que el lugar donde habitaba, Lodebar, es un lugar sin pasto. Es decir, hablando o Dios queriendo decir que Mefiboset, y disculpen la expresión, era un miserable materialmente hablando. No tenía nada. Vivía en Lodebar, lugar sin pastos. Y luego le hacía honor a su nombre, Mefiboset, el que esparce vergüenza. Hace ya un par de años, hermanos, viajamos yo estaba viviendo en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, y fuimos, mi hermano Joaquín y yo, fuimos hasta Torreón, Coahuila. 9 horas, hermanos, 9 horas, y era el lugar donde estaba la carretera, puro desierto. Cactus a los lados y todo arenoso, y de este lado igual cactus, todo árido, y nos toca, hermanos, pasar a mediodía por ese desierto. Y luego yo no sé a quién se le ocurrió, pero parece ser que psicológicamente, hermanos, las carreteras no deben ser así. Porque al hacer una carretera, no solamente se hace un estudio de por dónde debe pasar, sino que se debe meter también la situación emocional de los conductores. Y yo no sé si por ahí llamaron a algunos psicólogos para ayudar sobre cómo la carretera. Es una carretera, hermanos, derecha, en medio del desierto. Derecha, completamente. Al fondo, se divisan unas montañas. Después de las montañas está un lugar llamado Ciénegas o Cuatro Ciénegas, la tierra de Carranza. Este político, este señor héroe de la patria, que así se le llama, Carranza. Hasta llegando al pueblo hay un cerrito, ahí está un caballo como el que tenemos aquí, del monumento a Gregorio Méndez, así hay uno allá, pero es Carranza el que está ahí montado en un caballo. Pues antes de llegar, hermanos, es horas, es traumante manejar, y a mediodía, y es desierto, no hay nada, es agua, para donde veas es arena, se ve el vapor que sube en la carretera, en los lados, los cactus, y allá a lo lejos se ven las montañas, y uno va y siente que no avanza, es traumante, es desesperante. ¿Y a dónde te bajas si no hay ninguna sombra, no hay árboles? Y sigue avanzando y avanzando, y una hora, oye, no avanzamos, yo siento que vamos lo mismo, y la montaña ya igual, hermanos. Lodebar, lugar sin pastos. Y luego Mefiboset, el que esparce vergüenza. Qué tan miserable, hermanos, era Mefiboset al haber perdido a su abuelo Saúl, siendo un rey, y habiendo perdido a un príncipe que era su padre Jonatán. Y él tiene que estar escondido, porque al descubrir el rey David que yo estoy aquí, seguramente me va a quitar la vida. Cuando escucha entonces a la puerta, hermanos, a los mensajeros del rey, y lo llevan, ¿qué pensamientos habrían pasado en el corazón de Mefiboset? ¿Cuáles habrían sido las últimas palabras al despedirse de esa nodriza? Al despedirse de los que estaban ahí donde él moraba. ¿Habría llorado Mefiboset? ¿Habría abrazado a la nodriza? ¿Habría abrazado a los que estaban ahí? Se despidió y dijo, no sé. Miren, hermanos, hace un par de días llevé a un médico, al Juan Gran, y hablamos de la pandemia, del COVID. Dice, ya no aguantamos. Se veía su rostro cansado.
Quiero seguir y debo seguir, pero ya estoy cansado. Agotado es la palabra, agotado. Y entre la plática salió, hermanos, a relucir que al principio de la pandemia, cuando empiezan a ingresar inmediatamente las personas ya a punto de morir y los empiezan a entubar, la gente, había en las personas enfermas una ansiedad terrible que no la podían controlar ni con medicina. Empezó a surgir ese ambiente ahí en el hospital. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con los pacientes? ¿Por qué esa desesperación? O sea, y perdón por lo que voy a decir, hermanos, esta persona ya debería haber fallecido. Pero resulta que no, que está luchando, está entubado, pero está lucha y lucha. ¿Qué pasa? Empezaron, pues llamen a psicólogos y traen un grupo de psicólogos, se juntan ahí, hacen una mesa redonda, un estudio con el director del hospital, médicos, y se llega al estudio, arroja, hermanos, que la ansiedad está acabando a los enfermos y por eso no mueren. Pero ¿cómo la ansiedad? Sí, hay que preguntar, y empiezan a preguntar, y el estudio dice, es que no se despidieron de sus parientes. De pronto se puso tan mal, que la hija, el hijo o el nieto con quien vivía, o el papá o la mamá estaba trabajando o no estaba en casa y lo sacaron de emergencia y está aquí y no se despidió. Puede ser por ahí. Entonces permiten los celulares, hermanos. Y a las personas que estaban a punto de morir y que todavía no estaban entubados, les dan el celular y empiezan a mandar mensajes no podían hablar, les faltaba el aire, empiezan a mandar mensajes, se despiden, y ya después que se despedían, morían, hermanos, morían, y empieza a subir el índice de las personas fallecidas por COVID en este hospital aquí en Villahermosa. Mefiboset, ¿qué habrá dicho? ¿Cuáles habrían sido las últimas palabras de él ante su nodriza, ante sus seres que él amaba, con los cuales él vivía? No lo dice la Biblia, pero Mefiboset era un hombre como usted y como yo, hermano. Tenía sentimientos, tenía emociones. Habría llorado posiblemente. No sé si vaya yo a regresar. No sé si el rey me vaya a perdonar la vida, pero lo más seguro es que me la quite. Estén ustedes pendientes. Y cuando está ante el rey David, y le pregunta el rey David, Mefiboset, y su rostro, dice la escritura, que está en el piso, en el suelo, no quería ni ver al rey David, y dice, su siervo, aquí está tu siervo. Entonces, todo ese lugar de Lodebar, lugar sin pasto, y su nombre, el que esparce vergüenza, Mefiboset es alguien, hermanos, que vive en el lugar más árido de su vida, en un lugar infructífero, lleno de vergüenzas y temores en todo su ser, escondido y hundido en la oscuridad de una vida infeliz. ¿Cuántos personajes en la Biblia vienen a parecerse a Mefiboset en sus emociones? Los hombres que tenían lepra, aquellos 9, ¿se acuerdan? Tenían que estar escondidos porque llevaban una vida separada de la sociedad, separada del pueblo, de la ciudad. No podían estar ahí, tenían que estar en cuevas. Entonces, personas que tenían otro tipo de enfermedad, lo mismo, tenían que estar fuera, aislados completamente. Eran avergonzados, hermanos. Por eso esta mujer que tenía 12 años, que padecía flujo, era 12 años que había tenido de vergüenza, de desprecio, ajena a la sociedad. Y muchos personajes más en la Biblia. Y esto puede ser la vida también de nosotros. ¿Cuánta gente, hermanos, por situaciones que han pasado en su vida, en su juventud o aún de adulta, le causa vergüenza y se vive como se vivía Mefiboset, escondidos del rey, porque pensaba que el rey le iba a quitar la vida? Y hoy en la actualidad pasa lo mismo, y entra, hermanos, el complejo de Mefiboset,
el complejo de que no sirvo de nada, y ahorita vamos a hablar de eso. Le dice el rey, hermanos, no tengas temor. Y le dice, no tengas temor, porque sabía Mefiboset que él debería morir porque era descendiente del abuelo Saúl y de su padre Jonatán. Debía quitarle la vida, pero sin embargo David, para ganarle la confianza, le dice, no tengas temor, Mefiboset, no tengas temor. Mefiboset temía que el rey le quitara la vida, pues no conocía el pacto de David y su padre Jonatán. No sabía, hermanos, que habían hecho un convenio su padre con David cuando aún todavía no era nombrado rey. Desconocía a Mefiboset. Y luego le da unas palabras, hermanos, que habrá sentido Mefiboset. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, es decir, el abuelo. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Por ley, hermanos, las tierras del abuelo le correspondían a Mefiboset. Pero la costumbre de los reyes era que se quedaban con todo. Y los descendientes del rey que era derrotado deberían morir. Pero sin embargo, Dios actúa en David y le dice a Mefiboset, te voy a devolver todos los bienes de tu abuelo Saúl. Aquí usa la versión Reina Valera, usa Saúl tu padre, pero Saúl era el padre de Jonatán. Saúl era el abuelo de Mefiboset. Te voy a devolver las tierras de Saúl tu padre. Así nosotros, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, que el enemigo, el ladrón, vino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Pero yo vine para que tengan vida. Así nosotros, hermanos, cuando el ser humano anda sin Cristo en el mundo, anda sin Dios en el mundo, haciendo las cosas del mundo, las corrientes del mundo, se ha perdido todo espiritualmente, se ha perdido hasta lo material. ¿Cuánta gente, hermanos? ¿Cuánta gente hay en el mercado de nuestra ciudad, aquí en Villahermosa? ¿Cuánta gente en el mercado de Tamulté? En las colonias donde usted vive. ¿Cuánta gente conoce usted, hermano, que por problemas emocionales en su vida, problemas quizás con el esposo, problemas quizás con la esposa, con los hijos, con los padres, con los abuelos, no han tenido la fuerza espiritual, la fuerza emocional, porque no tienen a Cristo en su corazón, y se arrojan al vicio, echan a perder su vida, y tiran todo por la borda, y dicen, ya no me interesa nada, y pierden su integridad, pierden lo íntegro de la persona, y se tiran. ¿Cuánta gente, hermanos, duerme en la calle porque no han podido con el paquete emocional de problemas que han tenido en casa? El enemigo vino a matar, a robar y vino a destruir. Y Mefiboset, hermanos, ha perdido todo. Pero Dios, a través de David, le dice, te voy a devolver las tierras de Saúl, tu padre. Y luego, hermanos, dice en el versículo 8 al 11 dice, y él, Mefiboset, 8 al 11, estamos en el capítulo 9, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Lo leo otra vez, hermanos, verso 8. Y él inclinándose, Mefiboset, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? El complejo, hermanos, de inferioridad. Si el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, es el enemigo quien susurra al corazón de las personas, y más cuando no se tiene a Dios, pero también cuando uno anda con Cristo, es el que susurra y te dice, tú no vales nada, tú no sirves para nada, mira lo que tú has hecho. Voltea hacia atrás y mira todas las cosas, cómo has destruido, cómo has hecho. Se te ha dejado a ti la libertad para que tú elijas, y mira lo que tú has hecho de tu vida. Y más cuando aquella persona dice, déjame hacer lo que yo quiera con mi vida, no te metas en mi vida. Y esa etapa, hermanos, pasa a veces en la adolescencia, es cuando más ocurre, y en la juventud. Déjame hacer lo que yo quiera con mi vida. Y el enemigo está susurrando, no sirves para nada, no vales para nada, mira lo que has hecho, y aún así quieres acercarte a Dios. Le decía yo a una señora en Tamulté, hermanos, no,
Oiga, voy a hacer mondongo, dice. Si gusta, puede venir a comer mondongo. Voy a dar a 50 pesos la orden. Me encanta. Pero yo no trabajo los domingos. Yo me voy a servir a mi Dios. Y cuando yo dije, voy a servir a mi Dios, hasta un brinco dio, hermanos. Es una señora ya grande. Grande. Ah, no. A la iglesia. A la iglesia va pura gente santa, pura gente que no peca, pura gente pura. No, yo qué voy a hacer en la calle si yo hago esto y digo y soy mal hablada y bla, bla, bla. Y el domingo voy a ir a la iglesia. Y me quedo pensando en esto, hermanos. No eres tú quien está hablando. Es el enemigo que te minimiza las intenciones de servir a Dios y susurra al corazón de la persona y dice, ¿qué vas a hacer en la iglesia? Así como hiciste el miércoles, así el problema, así el otro, y quieres y dice ella, a darte golpes de pecho el domingo en la congregación, en la iglesia, estás equivocado. No eres tú quien habla, no eres tú quien habla. Es el enemigo quien pone esa pesadumbre, ese complejo de Mefiboset. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset, hermanos, haciéndole honor a su nombre, y lo de Bar, lugar sin pasto, sin desértico, le hacía el honor a eso, pero era el enemigo quien había puesto pesadumbre en el corazón de Mefiboset para hacerle sentir que no valía y que no merecía nada. Y así nosotros, hermanos. El enemigo acusa, es el trabajo. El enemigo acusa, el enemigo señala, el enemigo te juzga. El enemigo te aplasta, pone pesadumbre en el corazón, quita las ganas, más cuando hay problemas en casa, más cuando hay problemas económicos, más cuando hay problemas en el trabajo. ¿Qué ganas tengo de ir a la iglesia? No tengo nada de ganas. El enemigo está poniendo la pesadumbre. Y es al revés, es cuando más necesitamos acercarnos a Dios. ¿Qué hubiera sido de Mefiboset de huir y no enfrentar su situación ante el rey David? No sabía lo que Dios le tenía preparado a través del rey David. Te voy a regresar las tierras de tu padre, de Saúl. Pero dice, ¿quién es tu siervo para que vienes a un perro muerto como yo? El complejo, hermanos, de Mefiboset. Dice el 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Le dice a Siba, tú pues le labrarás hasta le pones sirvientes, hermanos, a Mefiboset. Como estaba lisiado, Siba debería trabajar las tierras. Tú, no solamente Siba, sino tú con tus hijos y tus siervos, tus 15 hijos, Siba, y tus 20 siervos, van a trabajar y van a almacenar los frutos para que el hijo de tu señor, es decir, Mefiboset, tenga pan para comer. Pero, ¿hasta dónde Dios levanta a este hombre lisiado? Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijo el Señor. El síndrome de inferioridad de Mefiboset, perro muerto como yo. El enemigo te dice que no vales nada, que no sirves. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino para hurtar, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así Dios nos ha levantado, hermanos. El enemigo destruye, el enemigo acusa, el enemigo juzga y el enemigo te aplasta. Pero Dios, a través de Cristo, después de estar muertos en delitos y pecados, nos ha dado vida, porque Él trajo vida en abundancia. Y luego dice, comerá a mi mesa. Mefiboset, después de ser un hombre que esparcía, que era vergüenza, Dios le levanta y le dice, comerá a mi mesa, a la mesa del rey David. Me recuerda al hijo pródigo, hermanos. ¿Qué comía el hijo pródigo? Algarrobas que le daban a los marranos.
toda esa comida o todo ese desperdicio, como decimos acá nosotros en el sur, es lo que quería saciar este hijo pródigo. Pero cuando él reflexiona, cuando él vuelve en sí, dice, regresa y le voy a decir a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y muestra un signo de arrepentimiento, muestra una señal, un sentimiento, una emoción de humildad. Ya la regué, ya me equivoqué, ya acabé con todo, ya destruí mi vida. Pero no se queda ahí, sino que dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Es la actitud del ser humano, hermanos, cuando no tiene a Cristo. Es cierto, ya me equivoqué. He tomado, Dios me ha dejado a mí la libertad para decidir qué hacer en mi vida, pero mira lo que yo he hecho con mi vida. Entonces, debe entrar la humildad. Esa emoción de humildad, de reconocer que no he podido dirigir mi vida yo solo, no he podido. Me he equivocado y me seguiré equivocando si Cristo no está conmigo. Entonces esta actitud de este hijo pródigo dice, hazme como a uno de tus jornaleros. No merezco nada, hazme como uno de tus jornaleros. Pero sin embargo, hermanos, Dios le dice a Mefiboset a través de David, él va a comer en mi mesa. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, hermanos. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Lucas 12:37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Las promesas, las maravillas de Dios, hermanos. Después de no merecer nada ese hijo pródigo, después de no merecer nada en esta situación por costumbre, este Mefiboset, Dios le dice a David, llámalo, haz misericordia, usa de mi misericordia y trae a Mefiboset y regrésale todo lo que le pertenecía al abuelo Saúl y a su padre Jonatán. Y lo levanta, hermanos. Y todavía le dice, le pone siervos, 15 hijos de Siba y 20 siervos de Siba. Ellos van a trabajar la tierra para que Mefiboset tenga comida, tenga pan en su mesa. Pero Mefiboset le he dado un honor, una relevancia a su vida. Él va a comer conmigo en mi propia mesa. Qué hermoso, hermanos. Porque así dice Dios. Dice que cuando uno ya le ha obedecido, cuando uno ya anda con Dios y cuando Él venga, nos va a sentar a la mesa juntamente con Él. Qué bellas palabras, hermano. Y esto nos debe alentar. Esto nos debe alentar. Tú vales, no eres cualquier cosa en Cristo Jesús. 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre, fíjense, hermanos, David cumple, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies, se arrastraba. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Ya no más complejos, hermanos. Ya no más complejos. Yo no sirvo para nada. Mira lo que yo he hecho conmigo. Mira cómo me he equivocado. Mira cuántas veces me he equivocado. Y a Mefiboset, por miedo, estaba escondido allá en esa nodriza, allá en Lodebar. Pero ya no tenía más que esconderse. Tiene que terminar con ese complejo de inferioridad. Y Dios lo levanta a través de David. Y no solamente tiene tierras, sino que tiene siervos que le sirven, que le trabajan, que le dan de comer. Pero él come en la mesa del rey. De la máxima autoridad en ese lugar está ahí Mefiboset. Y es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros cuando ya hemos obedecido a Dios. Ahora Mefiboset era libre, así nosotros en Cristo. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios les bendiga.